muy especial, que todos le conocéis porque le habéis visto mucho en televisión. Es productor, es director de cine, ahora escritor, pero sobre todo aventurero. Él creó, que seguro que habéis visto todos, Españoles en el Mundo. Pues el creador de ese formato es Miguel Ángel Tobías. Hoy está aquí porque ha escrito un libro que se llama Renacer en los Andes, que es su primer libro, además. Toda una experiencia que nos toca el alma, porque es como el haber salido de la muerte a la vida, de la muerte a la vida. Él ha tocado programas de televisión en las que se caen las cosas. Estamos hablando... Es la energía. Esas cosas energéticas que se van cargando. Él siempre dice que ha estado 3 veces al borde de la muerte. 2 veces en África y una vez en la montaña de Chachani. En el Nevado Chachani. En el Nevado Chachani. 6.000 metros de altura, 20 grados bajo cero, y se queda solo, sin guías, y tiene que salir de esa montaña y no sabe cómo. Miguel Ángel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. A ver, es un honor que estéis aquí todos vosotros. Cuando de repente un grupo de personas deja de hacer lo que iba a hacer, su actividad normal diaria, para venir a escuchar a alguien, pues tenemos que ser muy conscientes de que realmente es un honor y un privilegio, ¿no? Así que yo espero que esta tarde, en esta charla que vamos a mantener, pues compartir con vosotros una experiencia que indiscutiblemente me cambió la vida. Yo voy a hablar de un milagro, con M mayúscula. Estoy aquí vivo porque he vivido un milagro, pero hablo de un milagro en el sentido de lo que cada uno, en función de sus creencias, quiera elaborar. Y no entro además en ello, ¿no? Hablo de milagro en el sentido de un hecho extraordinario, que no tiene explicación racional, y que gracias a este hecho que yo pedí y que se dio, salí vivo de una situación donde la muerte era un hecho cierto, ¿no? Y también en el libro hablo de Dios, y lo quiero aclarar aquí también ahora, porque es exactamente el mismo concepto. No hablo de ningún Dios concreto, sino del que cada uno sienta en función de sus propias creencias. Para un cristiano, un católico, pues es el Dios de los cristianos, y los indios hablarían del espíritu, del gran espíritu, y los habitantes de las montañas pues van a hablar de los espíritus de las montañas. O sea, no importa. También hablo de Dios en el sentido de algo superior a lo que yo acudí cuando era muy consciente de que iba a morir, y sabiendo que no podía salir solo de aquella situación, pues entré en un diálogo con ese algo superior, al que le fui pidiendo una serie de cosas. Esas cosas sucedieron, fueron 5 concretamente. Yo pedí 5 cosas y sucedieron esas 5. No pedí 5 y sucedieron 10 y gracias a eso salí vivo. No pedí 5 concretas, sucedieron otras 5 distintas, pero con el resultado de que salí vivo, sino que pasó exactamente, sucedieron las 5 que yo pedí, en la secuencia que las pedí. Si no hubieran sucedido, yo hubiera muerto. De hecho, si no se hubiera dado la primera, ya las otras 4 tampoco se hubieran dado, y además no hubieran tenido sentido, y yo hubiera muerto. ¿Y cuál era la primera? Antes de contestarte a eso, no, porque sí quería que entendierais un poco el porqué un poco de contar esta historia. Antes decía, yo he estado 3 veces a punto de morir, 2 en África, ahogado y envenenado, y la tercera está en los Andes. Y me alegro mucho que la editorial me dijera, cuando me pidieron escribir el libro, me dijeron, ¿por qué no cuentas un poco de las 2 situaciones que viviste en África? Y creo que ha sido un acierto, porque se ve perfectamente la diferencia entre 2 situaciones de vida o muerte en las que yo puedo pensar que alguien me ayudó, pero no lo puedo demostrar, porque estaba a punto de morir ahogado, pero yo estaba luchando para no morir ahogado en medio del mar, y al final conseguí, con otro compañero con el que estaba nadando, conseguí llegar a la orilla.
en unas condiciones tremendas, ¿no? Y después de estar muchas horas luchando contra la corriente en medio del mar. Pero alguien puede pensar, y no lo puedo discutir, que bueno, que estábamos tan en forma y estábamos tan entrenados y tan fuertes, bueno, que conseguimos salir de aquello, ¿no? Es decir, no se puede hablar de milagro. Cuando estuve a punto de morir envenenado, que fue 13 días después, en el mismo viaje a África, que fue por contacto con plantas en Masai Mara, y sucedió también que 3 días después, cuando yo llegué al hospital de Aga Khan en Nairobi, el médico que me atendió me dijo que como mínimo hacía 24 horas que yo debería estar muerto. Pero tampoco puedo hablar de milagro. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar, oye, no lo sé, yo hago la broma de que como soy de Bilbao, los de Bilbao tardamos un poco más. Entonces un individuo, un ser humano normal, se muere en 48 y yo de Bilbao en 53. Entonces pues no puedo tampoco demostrar, ¿no? que fuera un milagro esta situación. Pero sin embargo en los Andes, como ahora veréis, y si leéis el libro lo entenderéis en ese minuto a minuto, no había ninguna opción de salir vivo. Y he tardado 13 años en escribir este libro, desde que sucedió lo de los Andes, porque no era fácil meterle mano a un asunto como este y hablar en un libro de Dios y de milagros. No tenía necesidad de meterme en este berenjenal, pero sí tenía la obligación y por eso lo he hecho. Y por supuesto he convertido el libro en un libro benéfico además, porque no me podía plantear ganar dinero por escribir un libro en el que cuento cómo Dios me salva la vida. Entonces, hecha esta introducción, que me parecía que era importante hacerla para que entendierais, ¿no?, la base de dónde sale todo esto, pues ya me entrego a ti, me quedo en tus manos para que ya preguntes lo que quieras y yo te responderé. Pues esa primera pregunta, es que tú misma lo has introducido, dices que pediste 5 cosas, o sea, esa primera que pediste, ¿cuál fue? Como yo no perdí, me fui a hacer una excursión a un viaje de aventura a Perú con 2 amigos íntimos que lo siguen siendo. Habíamos hecho el camino Inca desde el kilómetro 48 en un día menos de lo que se hace, porque estábamos picados deportivamente. Después hicimos un descenso por un río que se llama el Apurimac, que es un río de nivel 5. Para los que hacen descenso de canoas, saben que el nivel 5 es el máximo nivel de dificultad y de peligro. Entonces fueron 4 días metidos en un río para entender por qué nos metimos en el lío de los Andes, donde cada rato pues el que llevaba la canoa con nosotros, ahora éramos 4, un guía y nosotros 3, decía, si alguien cae aquí en este rápido ya no va a subir. Allí murió un israelí la semana pasada, allí murieron 2 alemanes hace 3 meses, si aquí volcamos ya no vamos a poder subir a la balsa. O sea que esta fue la adrenalina, para entenderlo, en que llegamos, ¿no? Y llegamos a Arequipa, que es donde está el Nevado Chachani, con la idea de hacer turismo gastronómico y cultural 2 días antes, 2 días antes de volver a España. Ya no acababa el viaje, pero uno de mis amigos, cuando llegamos allí, bajamos del avión y vemos detrás de nosotros el Nevado Chachani, que se eleva a 6.100 metros. Y uno de mis amigos dijo, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no escalamos esta montaña, ¿no? Entonces esto fue una barbaridad, una locura. No teníamos el tiempo, ni la aclimatación, ni la preparación, ni la ropa, ni nada de nada. Buscamos un guía y el guía le dijimos que queríamos ascender al Chachani y nos dijo, la primera pregunta fue, ¿cuántos días tenéis? Y le dijimos, no tenemos días, tiene que ser mañana, porque pasado mañana a las 12 de la noche volvíamos a España. Entonces el tipo nos dijo, lógicamente, pues no es posible, no se puede subir. Pero le insistimos, y le dijimos que sí, le dijimos lo que habíamos hecho, que estábamos en forma, que éramos deportistas, y yo creo que aquel hombre, dándose cuenta que estábamos lo suficientemente locos como para hacer esa ascensión, dijo, si no soy yo va a ser otro, y por lo tanto nos dijo que sí. Así que al día siguiente es que nos fuimos a esa montaña en un jeep que nos dejó en la ladera de la montaña, ahí mochilas a los hombros, empezamos a caminar, subimos hasta los 5.200 metros y allí el guía a las 5 de la tarde dijo que nos parásemos, que teníamos que montar las tiendas de campaña con la idea, porque a las 6 se hace de noche en alta montaña, la temperatura pasa, en media hora pasa de 30 sobre 0 a 15 bajo 0, en un instante, ¿no? Esto es lo que sucedió a las 6 de la tarde, pero ya estábamos metidos en ese lío, muertos de frío,
con el mal de altura que nos dio a lo bestia por la falta de oxígeno y la falta de aclimatación que teníamos. Por encima de 3.000 metros, bueno, hay gente que en México lo pasa mal cuando llega, y yo mismo, te doy la cabeza 3 días hasta que... Pero por encima de 3.500 metros, cada 300 metros que te elevas, necesitas un día de aclimatación para poderte acostumbrar a la falta de oxígeno. Claro, la barbaridad de ir de Arequipa hasta allí nos hizo que cuando llegamos a los 5.200 metros teníamos, en realidad el mal de altura, si no lo habéis vivido, os lo explico muy fácil, es lo que se debe sentir cuando uno se está muriendo. Te duele todo, la cabeza te martillea como si te estuvieran dando con martillos en la cabeza, vomitas, es decir, realmente sientes, porque es que es verdad, fisiológicamente te estás muriendo. Por lo tanto, el dolor que sientes, el daño es tremendo. Pero ya estábamos metidos en aquel lío, ya no podíamos hacer nada, no había forma de escapar. A las 7 de la tarde yo empecé con una taquicardia muy fuerte. También, si alguien ha vivido una taquicardia sabe lo que es, si no, es muy difícil de imaginar el miedo que produce y la sensación. El corazón te late a toda velocidad y tú lo notas. En un momento determinado se para un segundo, tú notas que el corazón se ha parado y vuelve a arrancar otra vez, a toda velocidad. Y así cuando llevas varios minutos, pues te asustas mucho. Al principio yo pensé, dije, bueno, esto se va a normalizar, tranquilo Miguel Ángel, pues dentro de unos minutos el corazón volverá a latir normal, pero no sucedía. No sucedía, y a las 8 de la tarde, una hora después de tener taquicardia, sabiendo que si no me iba de allí me moría, me iba a morir allí mismo, le dije al guía que me iba, que abandonaba el campo base, que iba a intentar descender. No se puede descender una montaña de noche en oscuridad absoluta. Te vas a matar, te vas a despeñar, o directamente si tienes suerte y no te despeñas, te vas a perder y se acabó. Ya no hay referencia ninguna, ni tuya, con respecto a dónde estabas, ni de nada. Y yo me fui de aquel campo base muy consciente de que me iba hacia la muerte, súper consciente de que me iba hacia la muerte, pero el instinto de supervivencia te dice, ya pensarás luego qué hacer. Para no morir, ahora tienes que irte de aquí, para no morir ahora en este instante. Yo sabía, por conocimiento científico, soy doctor en nutrición, luego hice medicina de emergencias, puse en marcha todos los programas de medicina de emergencias que se han hecho en este país, en televisión, en todas las cadenas, durante años. Y yo sabía que no se puede estar con una taquicardia y arritmia mucho tiempo. El corazón se va a parar y ya no arranca. Y se acabó y te has muerto. Por lo tanto dije, te tienes que ir de aquí, y me marché. Me marché en oscuridad absoluta, con un frío mortal, indescriptible. Y la idea era intentar descender para ganar oxígeno. Y al ganar oxígeno, que el corazón normalizara su movimiento, ¿no? Caminé hasta las 10 de la noche, muy despacio, porque no sabía dónde pisaba, con lo cual yo ponía un pie en el suelo, apoyaba bien el pie, volvía a poner otro, apoyaba bien el pie, porque no sabía si donde estaba poniendo el pie era una piedra que se iba a desprender con mi peso y caer por un precipicio 500 metros más abajo. ¿Eso estaba bajando solo? Esto estaba bajando solo. En el campo base se quedaron mis 2 amigos y el guía, que no se podían mover, mis 2 amigos tirados en la tienda, sin posibilidad de moverse. El guía se vio en la tesitura terrorífica de decir, ¿qué hago? Mis amigos, por eso hay gente que no entiende hasta que no te lees el libro y dicen, pero ¿cómo te dejaron irte solo? No. Mis amigos le dijeron al guía que se viniera conmigo. El guía quería que nos moviésemos en todo caso los 4 para no separarnos, pero mis amigos no se podían mover. Y yo hice algo que es una ley no escrita, pero que es una ley en alta montaña, y es que cada uno toma sus propias decisiones. Pero decías que la lucha no era contra el frío, sino que era contra ti mismo. Claro. Entonces, esa noche, a las 10 de la noche, cuando yo decido ya pararme, el corazón ha normalizado su ritmo. No porque hubiera descendido mucho, estoy seguro de que es por el miedo que yo sentía, de que me iba a morir. Creo que el cerebro segregó, hizo que se segregara adrenalina, como si te hubieran pinchado adrenalina en el corazón, y entonces el corazón normalizó el ritmo, pero ya no tenía dónde volver, no había referencia. Cuando es como si cerramos los ojos literalmente ahora, y te pones a caminar con los ojos cerrados 2 horas, pues estás completamente perdido, ¿no? Decidí parar 10 de la noche, ya no me podía prácticamente mover, ya no podía caminar, porque me estaba congelando de frío literalmente, y decidí pararme, daba igual dónde, no hay vegetación a esa altura, a esa altitud, no hay animales, por supuesto, y mucho menos seres humanos. Y en aquel momento no había nieve a esa altitud, porque era agosto, y en agosto la nieve se queda solo en la última parte de la cumbre, por lo tanto eran piedras.
me daba igual dónde sentarme, así que intenté cubrirme todo lo posible y ahí empezó esta lucha que dices realmente que no era contra el frío, porque fijaros, el frío provoca un nivel de sufrimiento tan grande, tan doloroso, que lo que la mente te dice es duérmete, déjate ir, la muerte dulce, que es por congelación, y acabas con este sufrimiento. Por lo tanto es tremendo, porque una parte de tu cerebro te dice duérmete y acaba, y la otra, el instinto de supervivencia, que te está diciendo sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Porque eso es entrar en la línea de confort, pero sin embargo lo difícil es... En este caso, no sé qué, o sea, en este caso el confort era morirse. Claro, ese era el confort. El confort era morirse, lo otro era luchar, pero viví una cosa terrorífica, la hemos vivido todos, pero en distinta medida. ¿Alguien te ayudó en ese momento? Un poco después de lo que voy a explicar ahora, ¿no? Y es que viví la distorsión del tiempo, todos conocemos la relatividad del tiempo. Sí. Es decir, una hora en clase, cuando éramos niños o da igual, con un profesor que no te gusta, una asignatura que no te gusta, la hora no pasa. Y es eterna, ¿no? Y sin embargo, pues una tarde como esta, ¿no? Oyendo a alguien tan interesante como yo, aquí 2 horas, y va a parecer que fue un instante, ¿no? Entonces, bueno, perdonad la broma, pero todos sabemos lo que es esto. Cuando estamos haciendo algo que nos gusta, con alguien con quien queremos estar, de repente han pasado 3 horas y uno siente que ha pasado 1 minuto. Yo viví esto en el extremo en el que cuando yo pensaba que había pasado media hora, miré el reloj y había pasado 1 minuto. Me puse muy nervioso, pero dije, Miguel Ángel, tranquilo. Yo siempre he hecho deporte de riesgo, aventura, hago acrobacia con aviones sin motor, me tiro en paracaídas de aviones en caída libre, hago descenso de barrancos, es decir, que no soy una persona que se asusta fácilmente ante determinadas situaciones. Por eso digo, estaba absolutamente asustado, imaginaros cuál era el nivel de lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Entonces dije, has vivido esta distorsión en tu cabeza por el miedo, tranquilo, aguanta. Cuando yo creía que había pasado otra media hora, dije, no mires el reloj, aguanta un poco más y así habrán pasado 45 minutos. Porque de las 10 de la noche hasta las 5:30 de la madrugada, que iba a salir el sol, la luz, yo tenía que sobrevivir a esas 7 horas y media. Entonces cuando vuelvo a mirar el reloj creyendo que han pasado 45 minutos, veo que ha pasado 1 minuto otra vez. Hice el ejercicio una tercera y cuando creía que había pasado media hora, había pasado 1 minuto. Me quité el reloj y lo tiré, porque me di cuenta de que me volvía loco. Te apoyaba, claro, esa sensación. No podía seguir mirando el reloj. Habían pasado 3 minutos y me quedaban todavía 7 horas y 27 minutos de vivir este sufrimiento, ¿no? Así que luché para no dormirme, pero inevitablemente y sin querer, una vez me quedé dormido. ¿En qué pensabas para eso? ¿En tu madre? No. ¿Qué te mantenía despierto? ¿Cuáles eran los resortes? Decidí hacer un ejercicio, que es lo que se me ocurrió en ese momento. Cuando estás luchando para no morirte, fijaros, me pasó también cuando estaba nadando en el mar, no tienes tiempo ni opción de pensar en nadie. El cerebro está concentrado en hacer algo que sea útil, no en pensar en algo que te va a hacer deprimirte o ponerte a llorar. Entonces yo decidí hacer un ejercicio para estar concentrado en algo y no dormirme, que fue el siguiente. Acordaros de las láminas de anatomía que estudiábamos en el colegio, donde están los grandes músculos. Entonces empecé a hacer presión, a contraer la mano, pensar en el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el deltoides, el pectoral, el dorsal, y iba haciendo un recorrido, empezando por esta mano, acabando por el pie del lado contrario, de toda la musculatura. Entonces la contraía unos segundos ese músculo, lo relajaba y pasaba al músculo siguiente. O sea, que te ayudó el conocimiento que tienes también sobre el cuerpo humano, o sea, sobre... Pero no, en realidad yo creo que si no hubiera sido así, pues se me hubiera ocurrido otro ejercicio distinto, ¿no? Pero lo tremendo es que, sin poder evitarlo, me quedé dormido y entonces noté una mano que me tocó la cara y el cuello aquí. Una mano perfectamente dibujada. O sea, notaba los 5 puntos de presión sobre mi cara y mi cuello. En ese momento, claro, es decir, de repente
tengo el sobresalto de sentir una mano aquí. Nunca perdí la razón, o sea, no fui tan estúpido de pensar que si giraba la cabeza había un señor con barba blanca sentado a mi lado. O sea, ya sabía que no iba a haber nadie. Por lo tanto, como yo estaba tapado con toda la ropa, todo lo que podía, incluidos los ojos, no hice nada, o sea, no me moví, no hice así para ver si había alguien. Porque no quería perder el poco calor que yo conservaba dentro de la ropa, ¿no? Pero entendí el mensaje, y el mensaje que sentí fue: Miguel Ángel, no podemos, y lo digo en plural porque es así como lo sentí, no podemos evitar que estés aquí, que estés viviendo esto, libre albedrío, pero no estás solo. Entonces sentí el mensaje de que no estaba solo. Pero pasan 3 segundos, 4, y cuando tengo que decir, vale, muy bien, te acaban de tocar y de decirte que no estás solo, vamos a seguir con los ejercicios para estar concentrado, y me doy cuenta, y ahí es cuando comprendí que esa mano me había despertado, que no me acordaba de en qué músculo es el que yo estaba contrayendo. Que eso es lo que nos pasa cuando nos quedamos haciendo, pensando algo y nos dormimos y ya no sabes en qué punto te quedaste. Y tuve que volver a empezar por la mano, porque no sabía, no recordaba qué parte del cuerpo estaba contrayendo. Y ahí tomé conciencia de que la mano no me estaba dando solamente el mensaje de que no estaba solo, sino que la mano me había despertado. Si esa mano no me hubiera despertado, hubiera muerto directamente en ese momento. Seguí haciendo los ejercicios y en otro momento determinado, sin poder precisar ya cuánto tiempo después, porque el reloj ya no lo había vuelto a mirar, la misma mano me volvió a tocar en el mismo punto. Ahí ya sí comprendí automáticamente que me había quedado dormido otra vez sin poder evitarlo. Pero esta segunda vez fue mucho más grave, porque a mí ya no me dolía nada. Ya no sentía nada. Realmente debía estar en esos últimos instantes antes de la muerte. Con lo cual, como no me dolía nada, ya no sentía frío, ya no sentía dolor, ya no sentía nada. Al notar la mano, lo que pensé fue: olvídate, Miguel Ángel, olvídate de la mano y quédate así, quédate así, quédate así. O sea, lo que te pide tu mente es, como no hay sufrimiento, es ya no hagas nada más. Y en ese momento, que es a lo que tú te referías, sí, me vino, no lo busqué, me vino el rostro de mi madre a la cabeza. Entonces me vino el rostro de mi madre, no el rostro de mi madre mirándome, no, me vino como si viéramos una foto, o sea, me vino la imagen de la cara de mi madre a la cabeza. Pero esto fue como una especie de reconexión donde yo de repente ahí me impacté. Y fue como ese momento, luego lo he vivido y lo he sentido como ese momento realmente en el nacimiento, porque es lo primero, ¿no? O sea, la madre representa el nacimiento para todos nosotros. Hemos nacido todos de una madre y hay ese momento primero, ¿no? en que conectamos con la vida. De tal manera que esto fue lo que me dio fuerza, y entonces dije por dentro, no te puedes morir, no te puedes morir, no te puedes morir. Y tomé la decisión de volver a la vida. Pero era una decisión durísima, porque volver a la vida significaba intentar moverme, respirar otra vez profundamente, notar las cuchillas. Literalmente cuando te estás congelando y tomas aire, notas como si te cogieran ahora 20 cuchillas de afeitar y te dijeran que te las metas así en la boca y que dejes que pasen por la garganta. Esto es el dolor que provoca el aire frío cuando te estás congelando. Con lo cual no quieres respirar. Entonces, lo que quieres es exhalar, ¿vale? Porque el aire de dentro sale caliente. Entonces notas un cierto alivio de aire caliente que sale de dentro. Con lo cual exhalas mucho y no inspiras. Al cabo de un poquito de tiempo, como te estás ahogando, no te queda más remedio que hacer una inspiración profunda muy fuerte. Y las cuchillas te atraviesan. Entonces es una lucha terrorífica de volver al dolor y de volver a sentir todo esto que os decía, ¿no? Pero decidí volver, empecé a moverme como podía, pasó ya no sé cuánto tiempo, porque no sé ya en qué hora estaba, y en un momento determinado vi la luz. Vi por la ropa, abrí un ojo y entonces noté algo de claridad, y ya hice así, y vi que estaba empezando a amanecer, lo cual significaba que había sobrevivido a esa noche. Que luego, hablando con compañeros y médicos de urgencias, donde en esta ciudad, en cualquiera, incluso una ciudad cálida, personas indigentes que viven en la calle,
a 3-4 grados de temperatura, a nivel del mar, si están varias horas en la calle y no se los recoge a tiempo y a veces en los hospitales no se consigue recalentar el cuerpo de la manera adecuada, fallo renal y la gente se muere. Entonces imaginaros esto a 5.000 metros, 15 grados bajo cero. Y no 2 horas, sino 7,5. En realidad las condiciones eran para no vivir 1 hora. A esa altitud, con ese oxígeno, con la ropa que llevaba, era para haber muerto en esa primera hora. Y sucedió esto que os cuento, ¿no? Así que llegó la mañana y la alegría fue enorme porque había sobrevivido a esa noche, ¿no? Cuando llega esa mañana te sientes como un elegido, un preferido por alguien, ese milagro que se produce, ¿tienes esa sensación de que Dios te ha elegido? Para nada, no, ni en esa mañana ni después. Tranquilos que no me he trastornado. Soy un simple humano, normal y corriente, como todos los demás. Aunque tengo que decir que como yo tengo 3 hermanas y soy el tercero, pues mi madre dice que cuando yo nací fue una fiesta espectacular porque después de 2 niñas había nacido un niño, con lo cual me he sentido siempre un poco elegido, pero de una manera más pero el mismo guía te lo mundana, dijo, ¿no? que era imposible salir de esa situación. Sí. Te lo dijo así de claro. Porque era absolutamente imposible salir de esa situación. Como yo no perdí la razón en ningún momento, os digo, después de estar muy contento, que me duró un instante, por haber sobrevivido a esa noche, me puse de pie cuando pude, giré la cabeza, miré dónde estaba. Y resulta que yo estaba rodeado de picos de montañas, en medio de los Andes, que lo hemos sobrevolado antes con el avión. Allí no hay vida, no hay nada. Hay cientos de kilómetros donde lo único que hay son montañas y montañas y montañas y montañas. Así que tuve conciencia absoluta de que había sobrevivido a esa primera noche, pero que a una segunda no iba a sobrevivir, por lo tanto supe que iba a morir ese día. Con conciencia absoluta de vas a morir. Fijaros cómo es nuestra humanidad, ¿no? Alguien puede pensar, Miguel Ángel, si tú sabes que te han salvado la vida ya por la noche, alguien podría pensar, bueno, pues podrías estar muy tranquilo porque quien fuese ya no va a dejarte que mueras. Esto no funciona así. No funciona así para nada. Tanto no funciona así, que desde el momento en que yo me pongo de pie, miro alrededor y veo que estoy rodeado de picos, la noche se borra de mi cabeza. Es como si fuera de otra vida. Es como si yo esto que he vivido esta noche no lo acabara de vivir, sino como si lo hubiera vivido 3 vidas atrás. Ya no computaba, porque ahora me estaba enfrentando a la consciencia racional de que me voy a morir ese día. Y además sabía, por conocimiento científico, cómo me iba a morir y cuándo. Para mantener 36 grados y medio de temperatura corporal, nuestro organismo lo hace a través del agua. Por eso sabemos todos que cuando hace mucho calor sudamos. Cuando hace mucho frío, nuestro organismo utiliza el agua celular, ¿vale? Lo pone a hervir, para decirlo de una forma simple, para elevar nuestra temperatura interior y mantenernos a 36 grados y medio, o por lo menos no bajar de 35, que ya es la muerte, ¿no? Yo sabía que había consumido mucha agua esa noche, para no morir. Por lo tanto, sabía que estaba en un grado de deshidratación muy alto y que era absolutamente imposible que una segunda noche volviese a conseguir vivir. Y sabía que me iba a morir de un shock hipovolémico entre las 12 de la noche o las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada como máximo. A las 6 de la tarde la temperatura caía, pues cuando pasaran unas cuantas horas bajo cero yo estaba muerto. Eso si no me moría antes, por el camino, o no me despeñaba, o no se me paraba el corazón, o no pasaba cualquier otra cosa antes, ¿no? Y en ese momento en que tomo plena consciencia de que me voy a morir, y que me voy a morir ese día, es cuando entro en un diálogo directo con Dios, en el que simplemente pido, y esta es la primera petición, bueno, la primera fue de ayuda, porque dije desde lo más profundo de mi corazón, Dios mío, ayúdame, sabiendo que de allí solo no podía salir. Y
la primera cosa que pedí, no pedía estupideces, no pedía que aparezca en mi cama, en mi sofá frente a la chimenea. Que eso hubiera sido muy patético, lo contaría, pero hubiera sido muy patético si hubiera pedido cosas de este tipo. Eso era más de lámpara maravillosa. Porque eso era de lámpara maravillosa de Aladino. Total. Entonces lo que pedí fue, el primer pensamiento, la primera petición fue, dame juicio para tomar la decisión correcta. Esto fue lo que pedí. Pedí juicio para tomar la decisión correcta. En ese momento, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, camina en línea recta. No es que una voz me hablaba desde el más allá, eran pensamientos míos, todos. El pensamiento fue, Miguel Ángel camina en línea recta. Entonces, la parte esta humana que tenemos, que no perdemos nunca, me hizo una trampa, porque pensé, bueno, en línea recta, pero ¿hacia dónde? Si no tengo referencia de nada, ¿qué más me da caminar en cualquier dirección en 360 grados? Entonces pensé, bueno, cierra los ojos, como los niños pequeños juegan, gira sobre ti mismo varias veces, y donde te quedes parado, abres los ojos y caminas en esa dirección. Pero a continuación, en ese mismo instante pensé, no. Has pedido ayuda a Dios. Le has pedido que te dé juicio para tomar la decisión correcta. Y el primer pensamiento que has tenido es, camina en línea recta. Por lo tanto, me dije a mí mismo, si Dios ya está conmigo, Él ha decidido que yo tenga este pensamiento de caminar en línea recta en la posición en la que estoy. Todo eso, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, ¿lo pensabas allí in situ con ese raciocinio con el que lo estás explicando ahora? Con este ¿O fue raciocinio, una reflexión a posteriori? No, porque es que, no. claro, llama muchísimo la atención que en ese momento en el que estabas te pudieses plantear todas esas cosas. Si lo hubiera hecho a posteriori no hubiera salido vivo. Claro. Es lo que estoy pensando en ese instante. Tremendo. Y es lo que ejecuto en ese instante. No, por favor. Podéis pasar al sitio. Gracias. Nada. Sois bienvenidas. Muchas gracias. Y esta fue la primera de las 5 que os decía antes, de las 5 cosas que yo pedí, que se me fueron dando. Yo tenía 365 grados para elegir, 360 grados para elegir hacia dónde caminar. Caminé en la única dirección que en el tiempo entre las 5:30 de la madrugada y las 6 de la tarde me llevaban en ese tiempo exacto al único sitio que por casualidades de la vida había un almacén donde llegaban camiones de 2 localidades separadas por 150 kilómetros porque iban a asfaltar una carretera que unía estas 2 ciudades y habían decidido, en ese punto intermedio, llegaban camiones, soltaban grava, para que cuando empezaran a construir la carretera, empezar de los extremos hacia el medio y del medio hacia los extremos. Porque las carreteras no se empiezan de un lado a otro. Si son cortas, se empiezan de aquí y de aquí, igual que los túneles. Y como había tantos kilómetros, pues quien fuera, el ingeniero que fuera en su momento, decidió, hagamos un punto intermedio porque hay tantos kilómetros que así vamos construyendo desde 4 puntos, ¿no? Si hubiera elegido, si hubiera variado simplemente un grado, solo un grado que hubiera variado en todas las horas que caminé, jamás hubiera llegado a aquel sitio y hubiera muerto. Te iban guiando. A ver, yo pedí más cosas, viví algo que no me di cuenta en ese momento, que esto sí ha sido fue una reflexión posterior, porque la segunda cosa que pedí literalmente es que tus huellas sean mis pasos. Lo que quería decir era que donde yo pusiera el pie, Dios hubiera decidido que yo pusiera el pie ahí, porque era muy consciente de que si me rompía un tobillo, o me hacía un esguince, o me rompía una pierna, se acabó. Eso lo entendemos todos. Se acabó caminar. Entonces viví una experiencia
nada explicable, y es que como ya hacía mucho calor, yo me había quitado otra vez toda la ropa de la noche, estaba en pantalón corto, camiseta de manga corta, me caía, porque estaba caminando entre piedras con la mochila cargada, me caí muchas veces, y me levantaba como un tente tieso. ¿Veis estos muñecos de los niños que lo quieres tumbar y se pone de pie de forma automática? Si yo ahora me tiro al suelo y me quiero levantar, pues tengo que hacer un proceso mecánico, ¿no? Como hacemos todos, te tienes que poner primero de lado, doblar una rodilla, apoyar esa rodilla, o sea que es un proceso, lo hacemos inconsciente, pero es un proceso que tiene varios pasos, ¿no? Y por lo tanto tardamos en ello pues 5 segundos, o 6 segundos, o 10 segundos en levantarnos. Yo me caía y me levantaba así. Caía y levantaba y seguía caminando, caía, me levantaba y seguía caminando. Pero mientras lo viví no me di cuenta de que eso estaba pasando, ¿no? Porque lo curioso es que además no me hacía ni siquiera me hice un rasguño en las piernas. Y yo estaba cayendo sobre rocas. No me hice rasguños en las piernas, ni en los brazos, ni en las manos, ni me hice heridas de ningún tipo. Luego he comprendido que bastante era la situación en la que estaba como para que si hubiera sentido dolor o hubiera empezado a perder sangre por haberme hecho rasguños o heridas, pues el tema estaba más complicado, ¿no? En todo ese proceso, en todo ese camino, que es muy difícil, yo digo, ¿no? La versión alargada de contar la historia, la vez que más largo lo conté eran 2 horas y media de contarlo, luego me he dado cuenta de que ni siquiera, claro, no es posible relatar algo como está escrito en el libro descrito, donde esté ese minuto a minuto de lo que fue sucediendo, de lo que yo iba pensando, de lo que yo iba sintiendo. La muerte da mucho miedo. Si alguien dice que no, pues fenomenal. Quiero decir, yo tenía un miedo tremendo de saber que me iba a morir. Era muy angustioso. Porque, como os decía antes, no estaba luchando contra la muerte. La muerte caminaba conmigo, al lado. Porque mi muerte era dentro de unas horas. Como si recibiéramos ahora una carta, literal, sellada, ¿no? Como se ve en las películas, que la muerte te entrega una carta, te la pone aquí, la abres y dice: mañana a las 6 de la mañana te vas a morir. Y tú sabes que es verdad, que a las 6 de la mañana te vas a morir. Ahora vamos a ver cómo es el proceso desde ahora hasta las 6 de la mañana. Los alpinistas, Miguel Ángel, caminan muchas veces al lado de la muerte, pero también caminan al lado de los ángeles de la montaña, que ellos denominan, ¿no? Como esos espíritus que les protegen, ¿no? ¿En algún momento tú tuviste...? No. Después de haber vivido esta experiencia, he oído, que no lo conocía antes, que se habla en la montaña, porque ya lo han visto muchos montañeros de todo el mundo, y se le ha puesto un nombre, se habla del tercer hombre. Entonces dicen que están en situaciones muy complejas. Es fascinante la historia, porque montañeros que dicen: oye, estaba perdido, y de repente yo vi una figura de un hombre que caminaba en no sé qué dirección, y claro, yo estaba perdido, pero vi un hombre que caminaba en no sé qué dirección, y de repente me puse a seguirle, pero el tipo ya desapareció, pero yo llegué al campo base. O montañeros que han estado próximos a la muerte, también, y que dicen esto, ¿no? Que de repente han sentido que alguien, que han visto físicamente, ¿no? O sea, yo no he visto, no vi en ningún momento a nadie en este sentido. Yo simplemente estaba en este ejercicio de este diálogo interno, donde, a pesar de que la muerte da mucho miedo, deciros que realmente mi sufrimiento no fue saber que me iba a morir ese día, que sí lo fue, pero digo, la distancia que había entre mi dolor por mi propia muerte a lo que voy a explicar ahora era de años luz. Porque lo más terrible para mí de aquel día no era saber que me iba a morir, era saber que al día siguiente mis amigos, porque nunca hubieran permitido que lo hiciera el embajador de España, iban a llamar a mi madre para darle la noticia de que su hijo se había muerto. El dolor, la angustia que esto me provocaba, esa es indescriptible. Otra vez acude el pensamiento de tu madre por segunda vez. Pero bueno, ya era mi madre, por supuesto, pero era el resto de mi familia, ya eran mis hermanas. Y entonces, honestamente, si ahora viene alguien con una pistola y me dijese: Miguel Ángel, te voy a pegar 2 tiros en el estómago, o vuelves a vivir aquello que viste, digo, dame los 2 tiros, sin dudarlo. Para entender el nivel de sufrimiento, es que
si pensamos en alguien a quien odiásemos mucho, tú dices, hombre, ¿qué le puedes desear a alguien a quien odias mucho? Lo peor que le puedes desear es que no viva, ¿no? Yo no. Yo a alguien que odiase mucho le desearía que viviera lo que yo viví aquel día. O sea, eso es lo que le desearía para entender el horror, ¿no? Porque fijaros cómo es cómo es nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Era terrible para mí y lo que pensaba era en mi familia pensando, mañana van a saber que me he muerto y yo no voy a estar ahí para poder consolarles de mi propia muerte. Imaginaros la barbaridad. Pero además no podía huir, estaba allí, en medio de la montaña, no podía hacer nada, iba a suceder, eso era lo que iba a pasar. Entonces cuentan también las personas que han estado próximas, cerca de la muerte. Si ¿quieres para la foto? ¿Qué quieres, qué quieres hacer? Que se ha encendido el... Vale. Cuentan, y no sé si lo habéis oído alguna vez, y si alguien lo ha vivido, pues entonces dará testimonio de ello. Parece ser que los últimos segundos antes de morir, aunque sea de forma traumática, porque el cerebro está vivo, lógicamente, durante un tiempo, aunque el corazón se haya parado, parece ser que nuestra vida se pasa a toda velocidad, como si fueran fotogramas de cine, ¿no? De una película. ¿Perdón? Das testimonio de que eso lo has vivido. Obviamente yo no he vivido esa situación, por lo tanto no sé cómo es, pero pienso en el consuelo que supone que esto sea a toda velocidad. Yo tuve que hacer este ejercicio durante horas, de forma consciente, lo cual era terrorífico, porque tuve que hacer el repaso de toda mi vida, tuve que pedir perdón por todas las cosas que había hecho mal. ¿Te confesaste allí? No, quiero decir, no me confesaba, no había con quién, bueno tampoco me he confesado nunca, pero... ¿No? Porque... Tengo pecados tan grandes que no tienen perdón en esta tierra, con lo cual digo, yo me voy a ir a confesar. No, para hablar con sinceridad. O sea, el único que me puede perdonar a mí ya es el de arriba, ya no... Claro, pero es que lo tenías ahí al lado, ¿no? Son pecados veniales. En casos extremos te lo dicen los mismos sacerdotes, ¿no? Que te puedes confesar con el mismo Dios. No era el sentimiento ese, yo no practico ninguna religión, por lo tanto no estaba en un ejercicio de confesión. ¿Pero crees en Dios? Como que sí creo en Dios, ha caminado conmigo, me ha salvado la vida, estoy aquí por un milagro, pero yo no creo, no creo que Dios esté adscrito a ninguna religión. Mi corazón ni mi cabeza me lo permiten. O sea, Dios para mí no puede estar adscrito a una religión. Esto es que no soy capaz de procesarlo, se lo digo a mis amigos curas y a mis amigos obispos. Sí. Ellos me dicen, Miguel Ángel, tú tienes que entender que nosotros pensemos que creamos que nuestra religión es la verdadera, porque si no, no podría ser cura. Digo, claro, solo faltaría, lo entiendo perfectamente, que tú sientas que es la verdadera. Pero es que yo no creo que haya religiones verdaderas ni falsas. O sea, quiero decir, Dios es Dios en todo caso, y es el Dios de todos, pero además en el que cada uno sienta. O sea, no es decir, para mí tiene que ver más con el concepto de la divinidad, es decir, de que somos seres espirituales. Me encanta Franco Battiato, es un cantante italiano, no sé si sabéis quién es. Sí. Él es un iniciado. Un iniciado es alguien que está en el camino del desarrollo interior y del crecimiento espiritual. Que os cuento una cosa curiosísima, yo lo escucho desde los 14 años. Sus canciones es lo que... Que él compone la música en forma de mantras. Sí. Es decir, que sin que nadie lo sepa, solo por escuchar su música, él está trabajando en todos nosotros para elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces él dice en una de sus canciones que somos dioses desmemoriados buscando el camino de retorno, que me parece maravilloso. Unas letras espectaculares. Espectaculares. Entonces no es que yo sea un dios, tú una diosa, tú otra diosa, tú otra diosa, tú otro dios, no. Todos somos Dios, todos tenemos una parte divina y, como dice él, somos dioses desmemoriados buscando el camino de retorno, ¿no? Él dice, estamos aquí por los siglos de los siglos hasta curar completamente las heridas. Pero está muy basado también en la filosofía budista, es que nos retomamos un poco a los mantras, lo que él canta son los mismos mantras budistas que te van realmente, ¿no? Por eso, metiendo... Sí, por eso yo cuando hablo de Dios, hablo con el respeto absoluto de lo que cada uno sienta en función de su cultura, en función de su lugar de residencia. Hablando con un monje en Nepal, que rodé una película después del terremoto de Nepal,
yo quería hablar de las religiones con él, quería que, como hay esta lucha ahora mismo de religiones en el mundo, dije, me parece fantástico que un monje budista nos hable de esto, ¿no? Entonces le pregunté sobre qué pensaba él de las religiones. Yo ya sabía, le dije, oye, te hago preguntas que algunas ya sé lo que me vas a decir, pero es que yo no hago el documental para mí, lo hago para el mundo. Entonces, esto se lo dije por el ego, lo reconozco, es decir, para que no pensara que yo estaba tan poco ilustrado. Entonces, reconozco que era por una cuestión de ego, pero le dije, o sea, yo ya sé cosas de las que me vas a decir, pero necesito que me las digas para poderlas grabar y que luego se vean en la película. Y entonces me dijo, las religiones, él dice, son las medicinas de la mente. Fijaros, las medicinas de la mente. Y el opio del pueblo, que dicen también. Eso es negativo, pero es que él dice, claro. No, pero esto, es decir, el opio del pueblo en el sentido de, él dice, todas las religiones, me dijo, son buenas, lo que es malo es el uso perverso que algunas personas han hecho de ellas. Y que algunas personas se han creído y hacen, sin tener el conocimiento real de lo que esas religiones predican, pues hacen cosas que no tienen que ver con estas religiones, ¿no? Pero le dije, bueno, ¿y si alguien no cree en nada? Y la respuesta era obvia, ¿no? Pero me dijo, da igual. Buenas acciones, buen karma. Malas acciones, mal karma. Entonces, claro, yo le digo, le pregunto, a algún obispo le digo, vamos a ver, ¿quién está más cerca de Dios? Incluso del tuyo, en el que tú crees. Alguien que va a misa todos los domingos y se confiesa y tal, y luego es un cabronazo, o el ateo que no cree en absolutamente nada, pero que es una persona honesta, buena gente y que trata de ayudar a los demás. Claro. ¿Verdad que la respuesta está fácil de quién está más cerca de Dios? Por lo tanto, me da igual de qué Dios hablamos, me da lo mismo, no importa. Es decir, respeto profundo por el que cada uno sienta, predique, profese en función de sus creencias, da lo mismo, ¿no? Cuando yo, en un momento determinado, ya en esta situación, que era sobre las 3 de la tarde, acepté mi muerte, porque llegó un momento donde acepté mi muerte, donde ya me había despedido de toda mi familia, donde ya había hecho el repaso, ya les había pedido perdón a toda mi familia por el daño que les iba a causar, donde ya les había dicho que cuidaría de ellos desde el otro lado, donde ya había hablado con Dios todo lo que tenía que hablar, en este diálogo interno que yo mantenía. Acepté mi muerte. La acepté además diciendo, no sé por qué tengo que morir ahora, no sé por qué tengo que morir hoy, soy joven, estoy sano, no estoy herido, es decir, es la incomprensión de decir, no hay nada objetivo, ¿no?, para que mi vida tenga que acabar hoy, excepto la imbecilidad de que me coloqué en esa situación, que era la gran razón, ¿no? Como una irresponsabilidad tuya. No, una irresponsabilidad absoluta, claro. Totalmente. Obviamente nunca debimos ir a aquella montaña, claro. Nunca debimos... Y además yo lo presentí, que esto es peor todavía. Porque explico en el libro que yo, que hago deportes de riesgo, que no soy miedoso, cuando mis amigos dijeron que querían subir esa montaña, a mí me dio un escalofrío y me sentí mal, sentí miedo. Era un presentimiento. Yo tenía el presentimiento de que no teníamos que subir, de que no quería subir, que no quería que nadie subiera. Pero me dejé arrastrar porque los otros dos decían que sí y me dejé arrastrar. Y Miguel Ángel, cuando te estabas despidiendo, ¿echaste de menos no haber hecho algo en esta vida? ¿Algo que no habías hecho y te ibas y ya no lo ibas a poder hacer? Mira, me encanta que me digas esto porque ya llevo muchas presentaciones del libro, lo normal es que muchas preguntas se repitan, es lógico, es normal, pero nadie me ha dicho esto, o sea que te agradezco muchísimo porque me da la oportunidad de decir lo siguiente. Afortunadamente para mí, no me quiero ni imaginar si yo hubiera vivido esa experiencia con el sentimiento de no haber vivido consciente antes de eso sobre las cosas que son importantes en la vida. Un periodista hace muchos años me preguntó que si había algo que yo nunca jamás iba a dejar de hacer antes de salir de casa. Es un ejemplo que me sirve para ilustrar esto, ¿no? Y le dije, sí, hay una cosa que yo antes de salir de casa hago siempre.
siempre quiere decir el 100% de las veces. Jamás me voy de casa, pero es que esto ya lo hacía con 16 años, sin besar a todos los que están dentro. Jamás entro en casa sin darle un beso a todos los que están dentro. Es decir, he tenido la suerte de nacer en una familia maravillosa, que es la gran lotería. Yo digo siempre de broma, pero no es lo digo de verdad. Sería muy injusto que a mí me tocara la lotería, porque me tocó en el momento en que nací en esa familia, que es una familia, tu ama, ¿no? Mi madre modista, que es una familia llena de amor. O sea, este es el tema, ¿eh? Que tengo una madre maravillosa que nos ha educado con tanto amor, y el amor es la gran fuerza. Por eso soy yo el monstruo este que ha creado, porque soy invencible, porque estoy tan enchufado al amor de la gente que me quiere, que hemos nacido y hemos crecido en este ámbito. Por lo tanto, se me ponen los pelos de punta de pensar. Mi padre ya había fallecido 7 años antes de que yo viví esto, y fijaros que me alegré. Qué tremendo, ¿no? Decir que te alegras de que tu padre hubiera muerto, porque pensé, ya no va a tener que vivir esto. O sea, me alegré de que mi padre estuviera muerto, porque no iba a tener que vivir el sufrimiento de vivir la muerte de su hijo. Que sí lo iban a hacer mi madre, mis hermanas, mi novia en aquel momento, mis sobrinos, ¿no? Los que habían nacido en aquel momento. Entonces, he vivido siempre muy consciente de esto, y digo, me hubiera muerto de dolor si de repente en aquel momento, en este repaso de mi vida, hubiera sentido no di todo el amor que pude a mi familia, no estuve con ellos, no ayudé, no apoyé. No hay nada más importante en el mundo, nada más importante en el mundo que la familia. El que, si alguien piensa que no, me duele en lo más profundo de mi corazón, porque quiere decir que su experiencia es una experiencia que no está yendo por los cauces que debe. Afortunadamente hay un elemento corrector para esto con el tema de la familia, que yo lo cuento siempre, porque por edad y por ley de vida, de repente en un momento determinado todos nuestros mayores van desapareciendo. Nos hemos quedado sin abuelos, en un momento determinado nos vamos a quedar sin padres por propia ley de vida, y si además alguien que se queda sin abuelos y sin padres, pues incluso no tiene hermanos, de repente hay mucha gente en el mundo que se va a quedar sola en este concepto, ¿no? Es decir, estoy solo, pero es que hay gente que puede no tener ni tíos. Es que hay gente que no puede tener ni primos, pero bueno, ya son tíos que pueden ser cercanos o no, o primos que pueden ser cercanos o no, pero hay un sentimiento de soledad terrorífico de decir, me he quedado sin familia, ¿no? El elemento corrector que esta vida nos ha regalado, afortunadamente, es que todos sabemos también, y si no lo sabemos es malo, por favor vayamos a buscarlos, también hay hermanos de alma, hay padres de alma, hay hijos de alma, que no han nacido en nuestra familia, que no comparten nuestra misma sangre, pero que sin embargo esta conexión de las almas nos permite tener el sentimiento, ¿no?, de que tenemos una familia, a la que hay, por supuesto, claro, o sea, es decir, mis amigos íntimos con los que yo vivía en la montaña son mis hermanos, y hablo de ellos como si fueran mis hermanos, que no lo son, ¿no?, de sangre, y a pesar de que tengo 3 hermanas maravillosas a las que amo con toda mi alma y que son de sangre. Por lo tanto, afortunadamente, yo podría haber muerto en este sentido, en paz conmigo mismo, porque no me iba con una sensación de estar en falta con nadie, a pesar de que gran enseñanza de aquella experiencia es que desde entonces lo que he hecho es todavía incrementar más el tiempo que paso con las personas a las que quiero, y me alucina. Y es maravilloso porque entras en otro nivel de conciencia donde yo digo, yo me siento en mi casa, o ahora en casa de mi madre, y disfruto solamente de verla caminar por allí. O sea, este sentimiento de decir que está ahí, que está viva, entonces estoy mirándola, sonriendo, es decir, no está pasando nada extraordinario, solamente es que la estoy viendo, está ahí, ¿no? Con lo cual, es verdad que esta experiencia me ha generado un nivel de conciencia mucho mayor que el que tenía, a pesar de que ya digo que no venía de un nivel demasiado bajo por la suerte que he tenido de crecer en el amor, ¿no? Claro, es que probablemente esa vivencia que tú tuviste fue en la montaña, pero hay otras personas que le viene de la misma manera con un cáncer o con una enfermedad que es mortal, y cuando realmente sales de esa enfermedad ves la vida de otra manera totalmente diferente y saboreas eso, ese beso que das, que dices, puede ser el último beso, tiene que ser tan intenso y lo tengo que vivir de tal manera
¿no? Es que son situaciones paralelas, ¿no? que pueden ocurrir. Una en una montaña muy lejos y otra aquí en un hospital. La montaña es lo de menos. Claro. Yo, este libro tiene un objetivo y lo he escrito solo con un objetivo. Y es que pueda servir a las personas que lo lean si están pasando por una situación compleja y complicada en cualquier ámbito de la vida, o la han pasado y necesitan curar algunas heridas, o la van a pasar, cosa que nos va a suceder a todos. Yo ahora digo, me he acuñado este concepto, que es bastante gráfico, de que en realidad todos nos vamos a enfrentar a distintas montañas a lo largo de nuestra vida, y de hecho nos vamos enfrentando una y otra vez a distintas montañas de las que tenemos que ser capaces de salir. El día que no salimos es el día que ya nos vamos, se acabó la historia, ¿no? Y espero que a quien lo lea le genere un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de optimismo y sobre todo fuerza para pelear con aquello con lo que tengáis que pelear cada uno de vosotros, porque sin ninguna duda, si no lo estáis haciendo ya, es que lo hicisteis, y si no lo vais a hacer, indiscutiblemente, ¿no? Porque fijaros, yo llego a Arequipa antes, es decir, hago otras peticiones, suceden toda una serie de cosas que me sacan vivo de allí. Yo llego a Arequipa antes que mis amigos y que el guía. Y cuando el guía y mis amigos llegan a Arequipa, entran en la habitación, en el hotel, llaman a la puerta. Yo estaba en la cama, no porque tuviera sueño, sino porque la cama genera esta sensación de seguridad, ¿no? Cuando uno está en su cama, en su casa. Entonces yo necesité meterme en la cama para tener esta sensación de estoy salvado, estoy seguro, ¿no? El guía llama a la puerta, abren, estaban las caras de los tres así en hilera, puestas, por la altura. Los tres estaban blancos como un folio de verme allí. El guía me dijo, Miguel Ángel, nos han dicho en recepción que estabas aquí, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. No se lo creían. No se lo creía. Me pidió si podíamos hablar al día siguiente, yo le dije que sí, obviamente sabía de qué quería que hablásemos. Mis amigos y yo nos fuimos a cenar, fue una cena muy compleja, muy complicada, de silencios y porque en realidad solamente hubo una frase en toda la cena. Yo les pregunté, ¿dónde pensabais que estaba? Y ellos me dijeron que son seres humanos maravillosos, y uno de ellos, Willy, me dijo, aquí. Pero claro, yo le dije, ¿aquí? ¿Aquí cómo? Porque os recuerdo que ayer nos fuimos en un coche, el chofer, el guía y nosotros tres. Nos fuimos 5 en un coche hacia la falda de la montaña y habéis vuelto 4. Yo estaba muy enfadado con ellos, me sentía muy raro, muy mal. Me sentía como si nos despertásemos por la noche. Imagínate que estás en la cama durmiendo, te despiertas porque has oído un ruido y lo que ves es a tu madre que está con un cuchillo así que te lo va a clavar. ¿Entendéis que esto es algo que no lo podríamos superar jamás? Que veas a tu madre, a la que amas, que te ama, que ha cuidado de ti toda tu vida, que la vieras así. Sin llegar a ese extremo, ¿vale? Marcando la distancia, pero yo me sentía un poco así. Decía, es que me habéis dejado en la montaña. Os habéis vuelto sin mí de la montaña. No hablamos más esa noche. De hecho, tardamos 5 años. Seguimos haciendo vida normal, con mis amigos de todo, pero no querían hablar de lo que pasó allí, no querían. En el libro explico por qué y qué es lo que pasó 5 años después. Pero ellos no intentaron buscarte al día siguiente. Acabo de decir, en el libro explico lo que sucedió. Claro. Y se entiende, ¿No vamos a hacer un spoiler del libro? No, da igual, no es por no contar, No, me da voy a lo leer mismo, igual. es porque hay tanto, ¿no? Y a veces me dicen, no cuentes tanto, y yo no, que me da lo mismo, lo cuento todo. Lo estás contando Porque tanto. el libro, o sea, Sí. cuando te pongas a leerlo, te mete tanto de otra historia que aunque No tiene penséis nada que que os he contado todo, Sí, cuando te esto pones es a como leer el libro argumento, dices, pero- ostras, no me ha contado nada. Sí. Claro, da igual. O sea, no es el tema, ¿no? Es por no ir abriendo frentes en todas las direcciones, ¿no? Pero lo que quería decir, para entender la gravedad del asunto, es que el guía, al día siguiente, cuando nos fuimos a caminar por las afueras de Arequipa a charlar, mis amigos estaban a 20 metros, no se atrevían a acercarse. No lo tuvimos que hablar, simplemente ellos no se atrevían a acercarse y yo, por supuesto, no me nacía decirles venid. Con lo cual no escucharon la historia, esta que os estoy contando.
la escuchó el guía, que le conté una versión de 2 horas y pico, donde este tipo de 40 años lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, no dejaba de llorar. Y cuando terminé me dijo, Miguel Ángel, bueno, perdón, antes de empezar a contarle yo a él, que esto es lo que os quería decir, me dijo, necesito que me cuentes cómo has salido vivo de allí, porque tú solo no has podido salir. Pero me dijo, antes tengo que confesarte algo. Para mí, cuando tú abandonaste el campo base, eras hombre muerto. Para mí tú has muerto la primera noche. Por lo tanto, por supuesto, no hemos hecho ni el más mínimo intento de buscarte. Porque intentar buscarte hubiera sido poner en peligro la vida de nosotros 3, porque todos sabían que una segunda noche no podían estar allí. Tenía claro que era imposible que Tenía claro que era sobrevivieras. imposible que yo sobreviviera esa primera noche, entonces me dijo, mi objetivo era volver con tus 2 amigos vivos a Arequipa, porque ya tenía un muerto en la expedición. Y cuando llegase a Arequipa, como llegamos ayer, me dijo, quería reunir un grupo de montañeros, compañeros míos guías, voluntarios, para al día siguiente, o sea, dormir en Arequipa, por supuesto, y al día siguiente